Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, familia, qué bendición estar con ustedes de nuevo por medio de Facebook Live, por medio de YouTube, cualquiera de las plataformas que puedas vernos. Continuamos con nuestro estudio en la carta de Pablo a las iglesias de Galacia, donde estamos viendo este corazón del Evangelio. Y precisamente hoy quiero que veamos lo siguiente: cómo quizás durante esta tempestad, este tiempo, te has preguntado cómo respondemos como creyentes ante una pandemia. Y quizás, si eres como yo, nunca nos habíamos hecho esta pregunta anteriormente, porque quizás en nuestro tiempo de vida nunca habíamos experimentado una pandemia. Pero ahora más que nunca surge esta pregunta: ¿cómo vamos a responder ante esta situación en la cual tú y yo nos encontramos? Bueno, ¿a quién podemos imitar? Es lo primero que se hace después de esta pregunta: ¿cómo voy a responder ante una pandemia? ¿Y será que hay ejemplos a mi alrededor para yo responder de una manera bíblica y que traiga gloria a Dios? Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia han quedado grabadas las historias de personas, de hombres y mujeres de la iglesia de Dios que respondieron ante pandemias con una actitud humilde, pero a la misma vez dependiendo del Señor, y también de una manera sabia y amorosa. Entonces, si estos hombres y mujeres a lo largo de la historia han respondido ante situaciones como las nuestras de una manera sabia y amorosa, ¿cómo entonces vamos a responder nosotros de esta manera? ¿Cómo será posible? Si lo fue para ellos, ¿cómo puede ser posible para nosotros? Y déjame decirte que la única manera para nosotros responder ante una pandemia sabiamente y amorosamente va a ser únicamente posible en la manera en que nosotros vivamos la libertad del Evangelio. Es decir, si nosotros no estamos sumergidos en el contenido del Evangelio, en la persona del Evangelio, que es Dios y cómo Él se ha manifestado en Cristo, yo creo que va a ser muy difícil responder sabiamente y amorosamente ante esta tempestad en la cual estamos viviendo. Entonces yo quiero que vayas conmigo a Gálatas. Sí, a Gálatas. Vamos a ver cómo Pablo exhorta y llama a los creyentes de Galacia a responder de una manera en libertad con el Evangelio. Así que ve conmigo a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 12 al 20. Así que vayamos a Gálatas 4, 12 al 20, donde Pablo dice lo siguiente: Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo, en el versículo 12 dice, también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física, dice el apóstol Pablo, que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. La pregunta del versículo 15 es bien importante. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubieras sacado los ojos y me los hubieras dado. ¿Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo, con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Entonces, hoy quiero que veamos dos verdades de cómo responder sabiamente y amorosamente ante una situación compleja y difícil como la que estamos viendo, pero también porque viene de un llamado del apóstol Pablo para las iglesias de Galacia a
a lo que él diría en 1 Corintios, cuando el versículo 11 dice, el capítulo 11, versículo 1 dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por lo tanto, 2 puntos. El primer punto es el llamado de Pablo a ser imitadores de él. Imítanme a mí, imitadores de Pablo. Pero lo segundo que él llama es, Cristo se ha formado en vosotros. Entonces podemos tomar estos 2 puntos de Gálatas y unirlo en el versículo de 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, cuando Pablo nuevamente dice, sed imitadores de mí, pero él no se queda ahí, como yo imito a Cristo. Entonces en Gálatas podemos decir, imitemos a Pablo para que Cristo sea formado en nosotros, o con el fin de que Cristo sea formado en nosotros. Así que comencemos con el primero, que es imitemos a Pablo, o imitando a Pablo. Como acabamos de ver en estos versículos que acabamos de leer, Pablo llama a estos hermanos a imitarlo en vivir en la libertad de la ley. Pero algo que yo me hacía y me preguntaba durante esta semana preparando el sermón era, ¿de dónde viene este peso del apóstol Pablo para que las iglesias de Galacia y las personas de Galacia, los creyentes, realmente imitaran a Pablo en la libertad de la ley? ¿De dónde viene este llamado, este imperativo? Porque es un imperativo, un mandato. ¿Y por qué Pablo tiene tanta carga? Y para eso yo quiero que vayas conmigo, antes de entrar en Gálatas, ver el fundamento de dónde es que Pablo llama a la iglesia de Galacia a imitarlo a él en estar libres de la ley para vivir en la libertad del evangelio. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo. Y vamos a ver las palabras de Cristo en Mateo, en el Sermón del Monte, porque yo creo que aquí está el fundamento del apóstol Pablo y el fundamento de cómo vivir la libertad del evangelio siendo libres de la ley. Así que fíjate lo que Cristo dice en Mateo 5, versículos del 17 al 18. Dice lo siguiente: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Versículo 18 de Mateo 5. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Ahora, ¿por qué menciono lo que Cristo dice en cuanto a sí mismo como ser aquel que cumple la ley? Porque nuevamente creo que es el fundamento de lo que Pablo está tratando de llamar a las iglesias de Galacia, en que nosotros regresemos a ver precisamente lo que Cristo habla de sí mismo como el cumplimiento de la ley. Es decir, no podemos ir a la ley, eso Pablo ya lo ha estado diciendo en varias ocasiones, no podemos ir a la ley sin antes ir a Cristo. Cristo mismo dice que Él no ha venido a abolir, o a rechazar, o a quitar la ley o los profetas, que cuando unimos estas 2 frases, ley y profetas, lo que Cristo está diciendo es, yo no he venido a poner a un lado la palabra de Dios, yo no he venido a rechazarla, sino yo he venido con una misión, y es a cumplirla. Ahora, ¿qué querrá decir cumplir? Bueno, cumplir es un verbo en hebreo, en griego, que es plural, que significa llenar. Entonces Cristo dice, cuando Él dice yo he venido a cumplir la ley y los profetas, o la palabra de Dios, Él lo que está diciendo es, yo he venido a llenarla. Yo he sido el único que ha sido diseñado, porque soy Dios mismo, en llevar a cabo lo que la misma ley demanda, y es una obediencia completa. Por lo tanto, cuando Cristo dice yo no he venido a abolir, es decir, yo no he venido a decir la ley no sirve, está a un lado, ignoren la ley, rechacen la ley. No, Él le ha dicho, la ley demanda algo. Y solamente la ley apunta a mí mismo. Y solamente yo cumplo la ley y yo lleno la ley. Ahora, déjame leerte algo que leí esta semana de un pastor y teólogo, D.A. Carson, o D.A. Carson, donde él dice lo siguiente que me llamó mucho la atención en cuanto a su conexión. Él dice lo siguiente: ¿por qué es que ninguna persona puede cumplir la ley o llenar la ley como Cristo la hizo? Él le responde de esta manera: porque como dice Carson, Jesús cumple la ley y los profetas en el sentido de que la ley y los profetas le señalan a Él. Déjame explicar esto. La ley y los profetas, toda la palabra de Dios, nos apunta a nosotros como pecadores, pero apunta a Cristo como aquel que iba a venir a ser el cumplidor de la ley, aquel que iba a llenar la ley. Entonces Carson sigue explicando lo siguiente: la base se establece en los evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la base de todo el Nuevo Testamento, por decirlo así. La base se establece en los evangelios para comprender a Jesús como el que estableció el enfoque esencialmente cristológico y escatológico empleado por Pablo. Yo sé que de pronto
son palabras que son nuevas para ti, pero esto es muy importante porque entonces no vamos a entender a Pablo. Pablo lo que está haciendo aquí, nuevamente diciéndole a las iglesias de Galacia que imítenme a mí como yo soy libre de la ley, imítenme a mí. Lo que él está diciendo es, yo aprendí a leer la ley y la palabra de Dios mirando a Cristo. Yo aprendí a leer la palabra de Dios y cómo interpretarla por medio de Jesús. Entonces una pregunta que nos hacemos quizás tú y yo hoy es, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la ves? ¿Con qué ojos lo ves? ¿Ves la Biblia puesta en ti mismo y en lo que tú mismo puedes hacer para cumplirla? ¿O imitamos al apóstol Pablo en que él leía la Biblia y la palabra de Dios con ojos en Cristo? Ahora quizás te preguntas, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Y por qué leer la palabra de Dios mirando a Cristo? Bueno, cuando leemos nosotros la Biblia, como el apóstol Pablo la leía, con ojos puestos en Cristo, entonces veremos que la libertad de la ley no es una libertad para desobedecer la ley o para pecar contra Dios. La libertad que trae el Evangelio en Cristo es precisamente que ahora y solo ahora, por Cristo como cumplidor y quien llena la ley, podemos obedecer la ley. Ahora, luego Pablo nos está contradiciendo. Por un lado puede decir que háganse como yo, libres de la ley, y tú ahora me dices que es para obediencia de la ley. Nuevamente, nosotros no obedecemos la ley o la palabra de Dios por obligación o por ganarnos el favor de Dios. Nosotros no vamos a la Biblia por hacer simplemente un checkmark o chequear la lista y si no Dios se enoja. No, nosotros ahora tenemos esto, el deleite de obedecer la palabra de Dios, el deleite de ir no simplemente al Nuevo Testamento, pero al Antiguo Testamento, porque toda la palabra de Dios y ojos puestos en Cristo decimos, ¿cómo yo puedo vivir esto ahora? No para ganarme un lugar en la mesa de Dios, pero porque precisamente Cristo es tanto el cumplidor como aquel que ha llenado la ley. Cristo cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Por lo tanto, ahora tenemos ojos para ver e interpretar la palabra con un deseo genuino de obedecerla, no por obligación nuevamente, pero porque tenemos un deleite mayor y es conocer más de Cristo. Ahora sí, ha estado con nosotros a lo largo de este estudio en el corazón del Evangelio, en la epístola de Pablo a las iglesias de Galacia. Yo no sé si te has dado cuenta, pero esta es la primera vez que el apóstol Pablo llama a hacer algo a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Es la primera vez en toda la carta. Es como que nuevamente es una carta, el apóstol Pablo está escribiendo y está enfocado en aclarar la libertad del Evangelio, los falsos hermanos o los falsos maestros, la libertad que tenemos, cómo están espiando y cómo nosotros, él está de alguna manera asombrado de cómo han abandonado o apartado del Evangelio. Pero ahorita es la primera vez que nosotros vemos en el versículo 12 un mandato. Y es un llamado a hacer algo, a tomar una decisión de una vez. ¿Y cuál es esta decisión? Imítenme a mí. Imítenme a mí. Pero quizás te preguntas, ¿por qué imitar a Pablo en ser libres de toda intención de cumplir la ley por nosotros mismos? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros imitamos a Pablo de dejar esta falsedad, de dejar esta falsa creencia que yo puedo cumplir la ley por mí mismo, cuando nosotros vivimos como Pablo en libertad de la ley, siendo libres en el Evangelio, entonces viviremos el glorioso Evangelio. Ahí lo empezaremos a disfrutar. Ahí verdaderamente se caerá lo que alguna vez yo usé un ejemplo de una escalerita que nos subimos a la casa y creemos que estamos en la casa porque nos subimos ahí, en la casa de Dios, en la familia de Dios. Dejamos esta escalera falsa. Y decimos, estamos aquí en la familia de Dios precisamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, imitar a Pablo es vivir en la libertad del Evangelio, es disfrutar. Lo que Pablo ha tratado de argumentar es nuestra nueva identidad como verdaderos hijos e hijas adoptados por Cristo dentro de la familia de Dios para disfrutar verdaderamente y plenamente algo, la salvación de Cristo. O lo que él llama la redención de Cristo. Por eso es un llamado nuevamente a vivir libres de la ley. Vivir como Pablo estaba viviendo. Y él le dice, imítenme a mí como yo también me hice como ustedes.
Él se hizo libre de la ley, siendo un judío, Él se hizo libre de la ley, y por eso es que en el versículo 12 dice, pues yo también me he hecho como vosotros. ¿Cómo? Libre de la ley. Él no estaba bajo la ley, esclavizado a la ley, pero ahora les invita a hagan lo mismo. Tomen una acción, llamados a la acción, y imítenme en vivir en la libertad del Evangelio, para vivir entonces libres del Evangelio. Pero esto no es un llamado de regaño. Esto no es Pablo tomando su autoridad que tiene como el apóstol Pablo, diciéndoles, más les vale. No, Pablo lo que hace es algo precioso. Él usa este llamado, este mandato de sean como yo, libres de la ley, pero él lo hace en un contexto amoroso, en un contexto donde él mismo está diciendo, yo quiero recordarles el amor que tenemos entre nosotros. Yo quiero recordarles mi experiencia que tuve con ustedes, que cuando ustedes me vieron sufrir, ustedes me recibieron muy bien a mí. Pablo lo hace en un contexto nuevamente de amor. Y él lo hace desde su experiencia con ellos, donde él le mostraron a él amor, apoyo, consuelo. Ahora, ¿cuál fue el medio que Dios usó para que las iglesias de Galacia, las personas en Galacia, escucharan el Evangelio? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál fue el medio que Dios usó? Bueno, el medio que Dios usó para que las iglesias de Galacia escucharan el Evangelio fue el sufrimiento, el dolor y la enfermedad del apóstol Pablo. Y cuando Pablo ha tratado de explicar todo en el capítulo 3, ustedes ya han recibido la bendición. ¿Qué bendición? La llenura del Espíritu Santo que testifica que son hijos de Dios, por lo tanto, Abba Padre, también lo hemos visto en el capítulo 4. Y Pablo dice, esta bendición ha venido a ustedes, queridas iglesias de Galacia, por medio de mi sufrimiento, porque por medio de mi sufrimiento vine a ustedes en mi primera visita y ustedes no me rechazaron. Ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Es más, como a Cristo Jesús mismo, dice él. Y parte de la evidencia de que ustedes estaban siendo guiados por el Espíritu del Señor era que me recibieron a mí y estuvieron dispuestos, aún en mi enfermedad, llegar y escuchar el Evangelio que yo les iba a proclamar. Ahora, cuando vemos aquí que Pablo habla de que me recibiste como un ángel, y en el versículo 13, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad que os anuncié el Evangelio, nosotros no sabemos qué tipo de enfermedad era que el apóstol Pablo tenía. Algunos llegan a decir que pronto era una condición de sus ojos, por lo que más adelante Pablo va a decir que ustedes estuvieron dispuestos a literalmente sacarse los ojos y dármelos, pero realmente no sabemos cuál es la enfermedad del apóstol Pablo, y pienso que ni siquiera es importante para nosotros saber qué tipo de enfermedad es la que el apóstol Pablo tenía. Lo que sí es importante saber es cómo Pablo respondió ante la enfermedad y cómo la iglesia de Galacia respondió ante la enfermedad. Por ejemplo, lo que nosotros vemos acá es que el apóstol Pablo no cayó. No se cayó en medio de la enfermedad. Él usó la enfermedad como una gran oportunidad para proclamar el Evangelio de Cristo. Y esta es la pregunta que yo te hago y me hago, es ¿cómo la iglesia en el 2020 tomará la oportunidad de responder ante el coronavirus? ¿Cómo vamos a responder ante la enfermedad, ante un virus tan grande como esta pandemia que estamos viviendo? ¿Será que callaremos? ¿O será que usaremos esta oportunidad como el apóstol Pablo la usó en medio de la enfermedad para no aguantarse las ganas de anunciar el Evangelio de Cristo a un mundo en necesidad del Evangelio de Cristo? ¿Y sabes por qué menciono esto? Porque a veces me pregunto si nosotros creemos solamente en un Dios que sana o también creemos en un Dios que usa la enfermedad. No es una o la otra. Cuando a Dios le place sanar, Él va a sanar. Pero también tenemos que entender que en la Biblia, en claros ejemplos como el apóstol Pablo, sabemos que Dios es quien gobierna por encima de la enfermedad y es quien usa la enfermedad para llevar a cabo los propósitos que Él desde la eternidad ha preparado y ha planeado y han sido asegurados por Cristo en aquella cruz, y es llamar a los suyos por medio de la enfermedad y por medio de tempestades como pandemias como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, Dios desea que nos preparemos. Yo he estado pensando mucho en esta situación en la cual nos encontramos, llorando y rogando a Dios, ¿qué tú quieres de nosotros como iglesia?
que a Él le plació esperar hasta el 2020 y permitir un tipo de virus como este que tiene detenido al mundo entero. A Él le plació en su agenda escrita, en su libro escrito de la historia, de la creación, que fuéramos nosotros los que estuviéramos enfrentados ante esta situación. No una generación previa a nosotros y por ahora no una generación después de nosotros. Es a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a responder ante esta situación? Bueno, yo creo que Dios está enseñándonos cómo responder ante la enfermedad y ser la iglesia de Cristo que imite a Pablo en proclamar del Evangelio de Cristo, pero también ser como los hermanos de las iglesias de Galacia, que recibieron a Pablo cuando Pablo estaba enfermo. Ahora tenemos que prepararnos, y por eso es que digo que la manera de responder sabiamente y amorosamente solo va a ser posible entre más sumergidos estemos en lo que es el Evangelio y lo que Cristo hizo. Prepararnos en conocer más el Evangelio de Cristo entonces va a significar que seamos los primeros en ir y hablar de la esperanza que tenemos. Y Pablo, esto es lo que él quería, que las iglesias de Galacia lo imitaran también a él, porque yo en medio de mi enfermedad les anuncié el Evangelio de Cristo. Y muy probablemente Pablo usa este ejemplo porque también estaba llamando a la iglesia de Galacia a, posiblemente ustedes van a sufrir persecución. Porque estos falsos hermanos en los cuales yo estoy contrarrestando su mentira y hablando la verdad y apuntando su pecado, posiblemente los van a perseguir. ¿Y están ustedes dispuestos a imitarme a mí como yo he imitado a Cristo? ¿Están dispuestos a seguir los pasos o las pisadas, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro, que Cristo nos ha dejado un ejemplo para seguir, y eso en un contexto de sufrimiento? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Cristo en medio de la tempestad? Bueno, Pablo está llamando a las iglesias de Galacia a resistir la tentación, en este caso, de unirse nuevamente a la esclavitud de la ley. De unirse nuevamente a esta idea falsa de que tú puedes hacer algo para ganarte el favor de Dios. De unirte a esta falsa idea, Pablo dice a las iglesias de Galacia, de circuncidarte como para ser ahora sí hijos de Dios. Entonces Pablo les llama a esta iglesia a estar fuertes en Cristo. Pero la pregunta que nos hacemos ahora como iglesia en el 2020 es ¿cómo estar fuertes en Cristo en este tiempo ante la posible amenaza de una debilidad por medio de la enfermedad? Que algunos quizás mirando esto y yo mismo aquí hablando y predicando, yo no he estado todavía en esta debilidad física por medio de la enfermedad que estamos todo el mundo preocupados, pero quizás muchos de nosotros vamos a estar en situaciones o con conocidos que están pasando por el coronavirus, o quizás alguno de nosotros vamos a experimentar esta enfermedad y este virus. ¿Cómo entonces estamos fuertes en Cristo? Bueno, creo que nuevamente usando al apóstol Pablo, pero más que al apóstol Pablo, usando al Señor del apóstol Pablo, que es Cristo, yo quiero animarte a que tú escuches con ojos frescos y oídos atentos a lo que Cristo le dijo al apóstol Pablo en medio del aguijón en la carne, que no sabemos qué es. Quizás la respuesta para nosotros en cómo estar fuertes es confiando en precisamente lo que el apóstol Pablo escuchó de Cristo. Para eso yo quiero que vayas conmigo a 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Versículos que son muy conocidos por nosotros, pero que Dios está permitiendo que sean más tangibles para nosotros en este tiempo. Fíjate lo que Cristo le dice al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo del 7 al 10, y dice: y dada la extraordinaria grandeza de la revelación, este es Pablo hablando, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. No está mal orar que Dios remueva una tempestad, remueva una aflicción de nuestra vida, eso no está mal. Pero fíjate lo que el apóstol Pablo escucha de Cristo mismo en el versículo 9. Y él dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo entonces more en mí. Ahora, usando estas palabras de Cristo, yo creo que la manera de nosotros estar fuertes en Cristo durante esta tempestad es haciendo estas palabras de Cristo nuestra realidad. ¿Realmente su gracia nos basta? ¿Realmente estamos convencidos que su gracia nos sostiene en que nos preserva de la enfermedad,
Pero ¿será que su gracia también la he creído en que me sostiene en la enfermedad? ¿Será que su gracia simplemente me guarda? ¿O será que su gracia me impulsa en medio de la enfermedad a abrazar el llamado de Dios como discípulo de Cristo y proclamar de Cristo? Entonces, amada iglesia, es algo que Dios nos está enseñando en este tiempo a muchos creyentes. ¿Sabes a qué es? Es algo que en Gracia de Gracia he dicho una y otra vez. Es que Dios quiere que nosotros tengamos una teología robusta, es decir, una teología fuerte. ¿En cuanto a qué? En cuanto al sufrimiento. ¿Cómo tú ves el sufrimiento? ¿Cómo tú lo ves? Y yo creo que Dios está despertando a su iglesia en estos tiempos para realmente tener nuestra convicción en Cristo tan fuerte que ante la enfermedad, la tempestad o el sufrimiento, confiemos y esperemos en Dios. No huyamos de Dios, pero vengamos a Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque muchos de ustedes quizás han sido enseñados que a los verdaderos hijos de Dios no les pasan enfermedades. Quizás algunos de ustedes han sido enseñados que el creyente hijo de Dios no viene en tribulaciones. Hoy día he estado mirando más que nunca cómo personas como Guillermo Maldonado, Rudy Gracia, Cash Luna, Miguel y Paula Arrazola prometen cancelar, restringir, ¿y sabes hasta qué han prometido? Hasta dar la cura para la enfermedad o el virus del coronavirus. Hasta afirman que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios y creen en Dios, su economía no será afectada. Ahora, quizás que tú me conoces y tú dices, ¿por qué el pastor está mencionando esto cuando él nunca ha mencionado algo así desde el púlpito? ¿Por qué nunca ha mencionado un nombre de una persona? Bueno, déjame decirte por qué menciono a estas personas. Como ya lo dije, como nunca lo he hecho anteriormente, es porque creo que ante esta pandemia que estamos viviendo, muchos en vez de arrepentirse y buscar al Señor y ver que su famoso poder de sanidad, de declarar y desatar y todo lo que dicen, no es posible ante una pandemia, y en vez de arrepentirse y buscar al Señor y ser fiel a la palabra de Dios, han aprovechado esta oportunidad, como lo veo todo el tiempo en las redes sociales, para seguir engañando a más personas. Y te preguntas, entonces, ¿por qué hacerlo públicamente? ¿Por qué tomar este tiempo que estamos viviendo ahorita, Facebook Live, y posiblemente va a estar grabado más adelante? ¿Por qué usar esto? Bueno, nuevamente, porque sus mensajes son públicos. Y precisamente la carta de Pablo a las iglesias de Galacia, públicamente, aunque escrito estaba, leía públicamente la carta, no simplemente a las iglesias de Galacia, pero a otras iglesias. Pablo quería confrontar y contrarrestar las falsas enseñanzas de falsos maestros, y por eso en este caso quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo de poder contrarrestar estas falsas enseñanzas que quizás por años la iglesia. Y déjame ser un poco más personal. Quizás tú has creído esto, o quizás tú has sido engañado, o sí, por estos falsos maestros. Y yo quiero que en este tiempo Dios nos ayude a ser personas, a evaluar toda falsa enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Y hago esto de manera como el apóstol Pablo, querer confrontar a falsos maestros de las iglesias de Galacia. Creo que ahora es un buen momento para, con mucha gracia y amor, confrontar no simplemente a aquellos que dicen cosas que no están conforme a la palabra de Dios, pero con mucho amor confrontar a aquellos que han creído cosas que no están en la palabra de Dios. Son tiempos que Dios nos está permitiendo nuevamente, querido creyente, para llenarnos más de la palabra de Dios. Son tiempos que Dios está permitiendo el que no podamos hacer nada fuera de la casa, no podamos ir quizás a muchos lugares y tengamos más tiempo de lo normal. ¿Y sabes para qué? Yo creo que Dios está permitiendo esto para que su iglesia principalmente conozca la palabra de Dios. Que las distracciones que nos distraían anteriormente no vengan a ser reemplazadas por distracciones dentro de la casa y apartándonos del tiempo con Dios. Que usemos este tiempo, querido creyente, entonces para usar bien el tiempo y entonces discernir y escudriñar la palabra de Dios, y entonces evaluar todo, aún lo que yo estoy diciendo, a la luz de la palabra de Dios. Y realmente empezar a ser sabios y amorosos, primeramente para con Dios, pero también con todos aquellos que nos rodean, porque como pastor, una de las cosas que más me duele
es ver personas que han creído falsas enseñanzas, que han sido engañados espiritualmente, usando muchas personas la Biblia, las han torcido. Y en esto, mientras que leía la carta y mientras que me preparaba este sermón, creo entender un poco más el corazón pastoral del apóstol Pablo, en por qué su deseo genuino de estar con estas iglesias de Galacia y estos creyentes y decirles y exhortarles y animarles: ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Quién los ha engañado? Estos no son hermanos verdaderos, son falsos hermanos, son falsos maestros. Y a la luz de esto yo creo que puedo entender un poco más el corazón del apóstol Pablo de querer exhortar a la iglesia a tomar una decisión, y es en vivir en libertad del Evangelio para entonces conocer plenamente y verdaderamente a Cristo. Y por eso es que de imitar al apóstol Pablo, que no es la meta final, pero es tan solo un medio, quiero, en mi oración, es que Cristo sea formado en todos nosotros. Por eso es que Pablo en el versículo 17 ya empieza a transicionar cuando él dice: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? Y él empieza ya a transicionar al versículo 17, en donde él dice que su deseo genuino es que Cristo sea formado en ellos. Y Pablo quiere que Cristo sea formado en ellos, desenmascarando las mentiras y las falsas enseñanzas de aquellos que pretenden tener celo por ellos. Aquellos que ahora sí podríamos decir, ahora sí que el apóstol Pablo está contrarrestando tu mentira, y ahora sí que el apóstol Pablo está enseñando lo que les había enseñado y yendo por medio de una carta a decirles: regresen a la verdad del Evangelio. Ahora sí, dice Pablo, estos hermanos se presentan como muy buenos. Estos hermanos ahora sí vienen a mostrar supuestamente un cuidado y un celo por ustedes, pero ¿saben qué? Han esperado hasta que yo les hablara a ustedes, hasta que yo les escribiera a ustedes. Ahora sí vienen entonces a mostrarse como muy buenos, como aquellos que realmente tienen celo, pero la verdad no han tenido celo por ellos. Entonces, Pablo le entristece también que ante esta situación de él escribir la carta, al parecer, dice el apóstol Pablo, después de ser bienvenidos por esos hermanos de las iglesias de Galacia, ahora, por decirles la verdad, parece ser que se ha convertido en su enemigo. Y fíjate lo que dice, eso es lo que dice en el versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Es decir, de este sentido de bendición de recibirme a mí en medio de la enfermedad. Pues testigo soy en favor vuestro de que, ser posible, os hubiera sacado los ojos y me los hubieras dado. Entonces la pregunta que el apóstol hace, que sale de un corazón entristecido: ¿me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? Y por eso es que el apóstol Pablo le duele en su corazón que ahora, cuando él tiene que contrarrestar las falsas enseñanzas de esos falsos maestros, ahora él es como el enemigo, ahora es visto como posiblemente un enemigo. Y esto suele pasar. Cuando nosotros decimos la verdad en amor, muchas veces seremos los que seamos rechazados y hasta muchas veces marcados como enemigos. Pero ¿sabes qué? A la misma vez que el apóstol Pablo, nosotros creemos que la esperanza nuestra está en que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios escucharán la palabra de Dios, y entonces desearán, y que este sea este tiempo, que deseemos escuchar la palabra de Dios en vez de escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar, que usualmente es contrario a lo que Dios nos quiere decir. Entonces Pablo espera que estos creyentes sean sabios y que actúen de una manera amorosa, siendo llenos del Espíritu Santo, entonces para decidir. Y esta es la fuerza del imperativo del versículo 12. Y Pablo podría decir de una manera muy amorosa: decidan, ya no más, tomen una decisión hoy y ya. O siguen el verdadero evangelio que ha sido proclamado por hermanos verdaderos que les aman, o Pablo podría decir, o siguen un falso evangelio enseñado por falsos hermanos, como él les llama. Entonces la decisión está en sus manos. Es un mensaje nuevamente que este mandato es fuerte, pero no se olviden el contexto del amor del apóstol Pablo para aquellos que él mismo fue a proclamarles el evangelio de Cristo, porque su deseo es hacer discípulos, porque ese fue el mandato de Cristo. Pablo estaba siendo discípulo mientras que él era un discípulo.
Porque el verdadero discípulo de Cristo es aquel que ama a Cristo y a la misma vez aquel que ama a la iglesia de Cristo. Y estos falsos hermanos, como él les llama, o maestros, son falsos discípulos porque están más preocupados, y muy similar al tiempo de hoy, están más preocupados por la ganancia personal, el prestigio y el reconocimiento, la popularidad y los números. A diferencia del apóstol Pablo, que la hemos visto en esta carta, su deseo genuino es uno: que Cristo sea formado en vosotros. No importa si es este Cristo formado en vosotros por medio de mi sufrimiento, mi aflicción, para no incomodarlos. Si el apóstol Pablo ha llevado todos estos medios con el fin de que Cristo sea formado en ellos, este es el verdadero amor de un apóstol verdadero, escribiendo una carta a iglesias que posiblemente están siendo engañadas por falsos hermanos. Por lo tanto, su asombroso dolor de ver a estos hermanos cayendo en las manos de falsos maestros. Y por eso es que él dice en expresiones de dolor de alumbramiento, y toda mamá sabe a qué Pablo se refiere, a ese dolor que está teniendo una mamá a punto de dar a luz. Pablo usa esto y dice en el capítulo 4, como estamos viendo, versículo 19: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, y viene un tiempo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está explicando en esta imagen, es este dolor que tiene, como si una madre va a dar a luz. Y Pablo dice: este dolor tan fuerte que yo estoy sintiendo por ustedes, hermanos, ahora por una segunda vez, porque el primer dolor fue ir hasta ustedes con enfermedad y todo, proclamarles el evangelio, y ahora nuevamente tengo este dolor de que posiblemente Cristo no ha sido formado en ustedes, y por lo tanto vuelvo a padecer hasta que precisamente Cristo sea formado en ustedes, sea con que ustedes se conviertan y vean a Cristo como lo que Él es, el cumplidor de la ley, el prometido Salvador, o hasta que ustedes regresen a lo que yo les había anunciado anteriormente, pero ahora ha sido no escuchado por estas falsas enseñanzas de falsos maestros. Entonces, por eso la frase del apóstol Pablo, que Él va a soportar todo dolor hasta que, y esto es precioso, hasta que Cristo sea formado en ustedes, yo voy a aguantar todo dolor. El corazón de Pablo realmente imita como pastor al gran pastor. El gran pastor que dio su vida por nosotros para liberarnos de este presente siglo malo, y aquel buen pastor de las ovejas que se hizo maldito por nosotros, para entonces llevarnos a ser hijos de Dios. Y Pablo dice entonces: mi deseo genuino es que Cristo sea formado en ustedes, y si para eso tengo que contrarrestar falsas enseñanzas para que Cristo sea formado en ustedes, y este formado en ustedes significa también que Cristo sea moldeado en ustedes, morfete, que Él sea moldeado en ustedes. Y esto es algo precioso para el apóstol Pablo, y si tú has leído el Nuevo Testamento, esta es la gran verdad. Cristo es aquel que ha iniciado esta obra sobrenatural en nosotros. Nosotros no nos hacemos a la semejanza de Cristo, es imposible. Cristo es aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros. A la Filipenses 1, versículo 6. Y estoy convencido que Él cumplirá su buena obra que comenzó en ustedes. Entonces, Cristo comienza esta obra sobrenatural de hacernos como Él. Y esta es la caminata en la cual nos encontramos como discípulos de Cristo hasta que lleguemos a gloria. Estamos en una peregrinación siendo cada vez más como Cristo. Y por eso esta pandemia que estamos viviendo no va a perder el objetivo de Dios, y es hacernos más como Cristo. No hay un tiempo en la vida tuya, querido creyente, que Cristo no sea formado en ti. No hay tiempo en que Cristo desaproveche para formar su imagen en ti. Él te está moldeando. Y Él es quien ha iniciado esta buena obra en tu vida, quitando la esclavitud del pecado, haciéndonos libres entonces para vivir el evangelio de Cristo. Y esta es la gran bendición y gran obra maravillosa de Cristo, que Él ha prometido
terminar la obra que Él comenzó en ti, con el fin de que tú seas formado a su imagen. Y recuerda, Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para todos aquellos que son amados por Dios o que aman a Dios. ¿El fin de eso cuál es? ¿Cuál es el fin de todo obre para bien? Lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que lo dice en Romanos 8:29, que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, toda aflicción en la vida tiene como objetivo final que Cristo sea moldeado en nosotros. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo Cristo es formado en nosotros? Bueno, primero que todo, Cristo va a ser formado en nosotros mientras lucimos más como Cristo. Y aquí es donde viene esta gran oportunidad que estamos viviendo ante estos días. Tenemos que confiar que Dios tiene control absoluto. Nuestra confianza está puesta en Él. Nuestra seguridad no viene nuevamente de que no exista una pandemia. Nuestra seguridad viene del Dios que gobierna cualquier pandemia en la historia de su creación. Nuestra confianza está ahí. Entonces, no nos paralizamos con temor. Pero ¿sabes qué hace la iglesia de Cristo en estos tiempos? Mira a Cristo deseando entonces amar a los demás. Y aquí es cuando quiero decirte, amada iglesia, la iglesia de Cristo debe usar esta pandemia como un megáfono para anunciar el Evangelio de Cristo. No escondernos, pero anunciar el Evangelio de Cristo. Y lo hacemos, sí, obviamente, mientras que nos cuidamos mutuamente, mientras que cuidamos a nuestro prójimo. Pero ahora bien, el mantener esta distancia social es importante y lo exhorto y te animo a que lo mantengamos. Pero es algo que estoy temiendo, y es que nos quedemos encerrados, sí, por amar al prójimo, y es parte de amar a nuestro prójimo, pero a la misma vez no amar al prójimo como Cristo lo amó. ¿Y qué quiero decir con esto? Creo que al igual que el apóstol Pablo, tenemos que usar toda oportunidad para movilizarnos en amor. Sí, cuidándonos, teniendo mucho cuidado a dónde salimos, cuándo salimos, con quién nos rodeamos, pero la iglesia tiene que ir más allá que una persona no cristiana o no creyente. Tiene que ir más allá. Por ejemplo, pienso en maneras prácticas de cómo tú mostrar el Evangelio de Cristo. Puede ser que llames a tu vecino si no puedes ir, pero ¿los estás llamando? Quizás alguien me sugirió que podemos escribir notas donde, mira, este es mi número, estoy orando por ti, soy, by the way, como dice en inglés, por cierto, soy el vecino de la casa X. ¿Cómo estamos brillando el Evangelio de Cristo? Sí, siendo cuidadosos, pero quizás por medio de llamadas, como lo hemos hecho por medio de Zoom, por medio de conferencias que hemos tenido, ¿cómo tangiblemente estamos mostrando que nos estamos discipulando mutuamente como iglesia? Para que entonces un mundo que está mirando a la iglesia, ¿cómo responde?, pueda decir, yo quiero esta clase de amor que me muestra el Dios de amor. Yo quiero esta clase de compromiso que ante la adversidad y la prueba y cualquier pandemia, hay una gente enamorada de su Señor y Salvador que realmente me está mostrando un amor que yo nunca había visto antes. Sí, cuidémonos, pero entonces mostremos este amor de Cristo pensando en cómo también amar al no creyente. Porque vivir en acción significa precisamente entender que Dios usa todo sufrimiento para movilizar a su iglesia. Todo sufrimiento. Y aquí es donde quiero terminar con una oración o una frase del pastor Tom Schreiner que leí esta semana, y quiero que la escuches y que sea nuestro clamor delante de Dios ante este sufrimiento. Fíjate lo que él dice. La belleza de Cristo se refleja en el humilde y alegre sufrimiento de sus mensajeros. Nadie se deleita en sufrir inherentemente, pero si el sufrimiento engendra quejas y murmuraciones, se pierde el carácter distintivo de la fe cristiana. Es la alegría y el coraje de los mensajeros, a pesar del dolor en sus cuerpos, lo que anuncia la bondad del Evangelio para el mundo entero. Entonces, amada iglesia, ¿cómo podemos vivir en la libertad de la ley para vivir en la libertad del Evangelio, sabiendo que nos vamos a movilizar cuidándonos, pero más que cuidándonos, cuidando a los demás, porque ante una realidad de una enfermedad física se encuentra una realidad espiritual y es eterna? Y no podemos callar en cuidar físicamente a mi prójimo, pero descuidar su enfermedad espiritual, que es más severa que cualquier enfermedad física. Por tanto, como iglesia queremos movilizarnos,
orando, clamando a Dios, rogando, pero a la misma vez empoderados por el Espíritu Santo, llenos de Él, y entonces ser testigos de Cristo. Y posiblemente estamos viviendo lo que la iglesia primitiva vivió, con sí diferentes pruebas y diferente contexto, pero cuando la iglesia se moviliza fuera de Jerusalén, es cuando en el capítulo 8 y ya el capítulo 9 comienza la persecución severa. Y la iglesia entonces se movilizó para cumplir lo que Cristo había dicho en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en todo el mundo. ¿Puede ser esa la oportunidad de nosotros buscar arrepentimiento de nuestros pecados? ¿Y puede ser esta oportunidad para nosotros el movilizarnos para ser testigos de Cristo? Esa es mi oración. Y creo que imitando a Pablo, imitando a Cristo, podemos lograrlo, porque solo en Cristo lo podemos hacer. Así que permíteme orar. Padre Dios, damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque nuevamente confiamos en que tú gobiernas absolutamente todo y queremos imitar al apóstol Pablo para llevarnos a imitar a aquel verdadero Señor, aquel verdadero Dios, Cristo. Así que nuestra mirada está en Él. Movilízanos, sí, ¿cómo? Mientras que estamos en las casas, haz que tu iglesia piense, Dios, y sea sabia y amorosa. Y use esta oportunidad para anunciar que solamente hay un Señor y solamente hay un Dios que gobierna todo, y es Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén.